Cuando nos proponemos bajar de peso, pero de repente fluyen esa cantidad de excusas para perder el ritmo en el que íbamos. Pero la pregunta que surge aquí es, ¿cuánto pesa el tipo de comida? ¿Cuánto pesan los ejercicios? ¿Y cuánto pesa el hecho de tomar pastillas? Y esto lo vamos a examinar, por supuesto, de la mano de la experta, la doctora Maureen Vindas. Maureen, un placer tenerla aquí en casa. Para mí es un placer y quedé antojada de esas arepas. Vamos a tener que probarlas. De fijo, pero bueno, ¿cuáles son las excusas más comunes que ponen en esta tarea? Hay excusas de todo tipo, pero a mí me llama la atención cuando me dicen, es que yo no como eso, es que a mí no me gusta eso, es que yo no estoy acostumbrada o acostumbrado a eso. Ese tipo de excusas son realmente como barreras que no dejan que el paciente pueda llegar a cumplir el objetivo de aprender cosas nuevas, de aprender hábitos nuevos. Nosotros no podemos quedarnos con lo que nos enseñaron cuando nos lo enseñaron mal, sino que tenemos que tener una mentalidad más abierta para probar diferentes alimentos, para poder ver cómo puedo cocinarlos o prepararlos que a mí me gusten, que queden bien, para que eso no me sirva como una barrera para lograr mi objetivo. Ok, logrando este objetivo, que es lo que queremos, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo influye lo que comemos verdaderamente? Pues es tal vez el factor más influyente en lograr un buen peso, pero no hay que perder de vista que también existen patologías o enfermedades que pueden estar evitando que una persona logre esa meta, ¿verdad? En cuestión de salud, que es un buen peso o buenos porcentajes corporales. Entonces siempre es importante que vayamos de la mano con un médico para que primero nos examinen, nos hagan una serie de exámenes que nos ubiquen o nos orienten hacia el paciente también está siendo saboteado por sus mismas hormonas que pueden estar jugando ahí un papel que no deja que el paciente logre ver buenos resultados. Ahora, es increíble cómo van cambiando las cosas, ¿verdad? Y si todo lo analizamos, antes decíamos, y cocinábamos con todo tipo de aceites, tipo de mantecas, la manteca de chancho, y de repente se satanizó todo lo que fuera grasas. Hoy por hoy, de repente, se satanizan lo que son los carbos, y Dios guarda, y en la noche no, y tal y tal. ¿Cómo juegan estos grupos de alimentos? Bueno, la alimentación tiene grandes grupos, ¿verdad? Los macronutrientes y los micronutrientes. Dentro de los macronutrientes tenemos los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Y sí es cierto, antes se satanizaron las grasas y nos volcamos a los carbohidratos. Ahora, los nuevos descubrimientos, sobre todo en medicina funcional, nos han ido orientando a que no hay que satanizar ningún alimento. El carbohidrato debe estar incluido y es necesario en todas las dietas, ¿verdad?, saludables, pero que nosotros tenemos que escoger buenas grasas y buenas proteínas en la alimentación, que no se trata de decirle que no a todo lo que son mantequillas, a todo lo que son aceite de oliva, aceite de aguacate, sino escoger muy bien cómo los vamos a usar, tratar de eliminar lo que son grasas vegetales, incorporar proteínas buenas y en la cantidad necesaria. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud hizo un estudio donde vio que estamos consumiendo mucho menos carne o proteína de la que es recomendada, sí, ¿verdad? Y eso nos hace tener metabolismos más lentos, tener más hambre, más ansiedad. Entonces, escoger los nutrientes que vamos a comer sin eliminar ninguno y sin medir muy bien las cantidades. Ahora, ¿hay alimentos que eviten que bajemos de peso? Pues sí, las carbograsas, por ejemplo, una repostería, ¿verdad? Los helados, este tipo de alimentos que van a tener carbohidratos y generalmente grasas no tan buenas, juntos hacen que en porciones muy pequeñitas obtengamos mucha energía. Entonces, aunque comamos muy poquito, no bajamos de peso. Una persona puede decir, pero es que yo nunca como arroz, ni pasta, ni papa, ni me siento a comer un bistec, porque eso lo dicen mucho en consulta. Hay muchos que dicen, exacto, Lo yo como bien, mucho. como solo vegetales, como grasas buenas, Ajá, y no quito, y no bajo nada. O gente que ni siquiera se sienta a comer un plato de comida, pero se come una galletita con chocolate y con manteca, se come una repostería, un croissant, una galletita, durante el día varias cositas así, dice, yo no almorcé, me comí un helado, y eso le va a brindar más calorías y más energía que tal vez un plato de comida bien balanceado. Ahora, hay gente que teme cuando verdaderamente se va a ir a un régimen o a un tipo de alimentación, como lo querramos llamar, ¿verdad? Porque dicen, bueno, solo lechuga voy a poder comer, me van a quitar todo.
no es cierto. Y vieran que en mis redes sociales yo paso posteando lo que me voy a comer. Siempre les digo, vean qué rico esto, y les digo rapidito en una historia cómo se hace. Tengo un recetario virtual de 30 recetas donde la gente puede ver en 3-5 minutos recetas deliciosas con alimentos buenos, saludables, que aportan bajas calorías o nos aportan grasas buenas y nos ayudan a lograr el objetivo. Entonces no es cierto que usted en un régimen solo va a comer lechuga, que tal vez no se va a ir a comer un perro caliente con mayonesa, salsa de tomate y mostaza 2 veces a la semana, es cierto, pero puede comerse tal vez unos rollitos de lechuga con carne molida, yogur natural y un tomate natural, y es delicioso, ¿verdad? Sí, pues sí. Ahora, hay gente que afirma, ¿verdad?, que con los años tendemos a engordar, que esto es una realidad. ¿Es así? Pues no, vieran que no. Todos los que dicen que son por los años. No. Vean que más bien con los años uno va perdiendo hueso, ¿verdad? Densidad de hueso, va perdiendo músculo, que puede hacer que uno empiece a aumentar de peso. Pero al perder hueso, músculo y otros tejidos, más bien deberíamos de pesar menos, porque tenemos la misma estatura, menos densidad ósea, menos músculo, por lo que deberíamos hasta de pesar menos, no más. Pero la gente dice igual, que el metabolismo se vuelve lento por la edad. Eso sí, cada década vamos a bajar un 10% el metabolismo. Entonces tenemos que compensar empezando a hacer ejercicios para aumento muscular y que ese metabolismo logre compensar lo que nosotros estamos más o menos acostumbrados a comer. Ok, entonces podríamos decir que deberíamos de hacer algunos afinamientos o algunos cambios en cierta, digamos que cuando subimos cada 10, algo así. Exactamente. Vean, lo que pasa, y todo lo vamos a sentir, no exactamente a los 40 años, hay gente que a los 30, hay gente que a los 40 y resto, pero con la pérdida muscular, como el metabolismo, el único tejido, y lo hemos conversado aquí, que podemos modificar es el músculo. Entonces, al bajar el músculo, pues el metabolismo baja. Nos guste o no, tenemos que hacer ejercicios contra fuerza de gravedad para mantener la densidad del hueso, para que no nos dé osteoporosis y para evitar la pérdida muscular, que va a afectar directamente la cantidad de calorías que quemamos al día. Ahora que estás hablando del ejercicio, del movimiento, ¿verdad? Porque algunas de nosotras que decimos, bueno, nos encanta, empezamos a caminar incluso ya con los años, ¿verdad? Pero otras se ejercitan, y yo, pandemia, bueno, pero otras que se ejercitan full en el gimnasio, o uno las ve como mucho más, no sé, y uno dice, ¿será ese ejercicio el que necesito verdaderamente para el peso? ¿O cuál es, Mauri? Bueno, es muy fácil cuando la gente no hace nada, porque con solo que empiece a moverse va a haber cambios, ¿verdad? Sí. Entonces, la buena noticia es esa, que si usted está en su casa y tiene 50 kilos encima y no hace nada de ejercicio y come, no sé, hamburguesas todos los días, con solo que empiece a moverse más, usted va a ver cambios. Ahora, sí es cierto, y no podemos quitarlo, que con el paso de los años nosotros necesitamos aumento muscular, y el aumento muscular solo se da cuando se hacen ejercicios en contra de la fuerza de gravedad, ¿verdad? Como las pesas, las ligas, los ejercicios funcionales, y cuando se tiene una buena dieta, no solo en proteína. Hay estudios que dicen que comiendo 1.6 gramos por kilo de peso de proteína al día, sino de carbohidrato, porque también se requiere el glucógeno para el aumento muscular. Entonces, es importante que le demos el lugar a la alimentación que debe tener, algo que hacemos frecuentemente todos los días. Tenemos que sacar el rato para que esta sea lo más adecuada posible. Ahora, en tiempo, Mauri, ¿cuánto al día de ejercicio? Bueno, empecemos por hacer los 10,000 pasos. Cuando ustedes me digan, yo hago los 10,000 pasos al día, podemos decir, bueno, hagamos por lo menos 3 entrenamientos a la semana de ejercicio con pesas. Y ahí sí que no vale, como le digo yo a mis pacientes, que no me guste, porque a mí tampoco me gusta, ¿verdad? Yo soy una obesa anónima, a mí no me gusta hacer ejercicio. Y hay mucha gente que no le gusta. Hay mucha gente que no, pero yo digo, es como si yo dijera, a mí no me gusta bañarme
¿De ahí? A las 5 de la mañana para venir hoy aquí a esta entrevista. ¿De ahí? De ahí, Toca, exacto, toca. de ahí toca. Entonces es lo mismo. Si nosotros estamos ya aumentando en edad, perdiendo músculo, bajando el metabolismo y vemos que estamos subiendo de peso, nos guste o no, debemos hacer ejercicio contra fuerza de gravedad, no solo para el músculo, sino también para mantener el hueso y no tener luego fracturas patológicas por osteoporosis. Ahora, otro de los grandes puntos que mencionamos, ¿verdad? ¿En qué momento necesito yo medicamentos que me colaboren en esta pérdida de peso? Bueno, es muy importante que ustedes en la casa aprendan a distinguir, sobre todo ahora que hay tanta cosa nueva, lo que son las pastillas pertenecientes al grupo de los psicotrópicos o recetas verdes, tan conocidas y utilizadas por la mayoría de personas, de las nuevas o nuevos medicamentos que han salido que van orientados a disminuir la prediabetes y diabetes, que lo que hace es meter a la persona o al paciente en un síndrome o un círculo que le cuesta mucho romper, porque son cosas totalmente diferentes. No es lo mismo una pastilla que yo me tomo para que me quite el hambre, que, por ejemplo, una de las inyecciones nuevas, que hay varios grupos de estos medicamentos GLP-4 que hay ahora, que lo que hacen es disminuir la resistencia a la insulina periféricamente en el cuerpo, que lo que hace es evitarme la diabetes, y de paso bloquear ese antojito que muchas personas mantienen todo el día y que les evita lograr adecuarse o apegarse más bien a un sistema de alimentación para ver resultados. Ahora, cuando hablas de esto, Maureen, uno se pregunta, ¿verdad? ¿Estamos hablando de personas obesas o estamos hablando de personas que tienen unos kilos de más? Y por ejemplo, en el caso de las obesas, esa es un aliado, digamos, en esta tarea. Es una herramienta excelente, hay muchas, empezaron por la manga gástrica, por el bypass, este tipo de cosas que son un poco más agresivas, luego el balón intragástrico, hay algunos que ocupan que se haga por medio de una gastroscopía, otros se tragan. Ahora tenemos las inyecciones que a mi criterio son una excelente opción porque no solo son poco invasivas, ¿verdad? Hay unas que se ponen una vez a la semana, sino que nos van a brindar a ese paciente obeso, prediabético, o a ese paciente que tiene un trastorno de alimentación y tiene una fijación con la comida, adecuarse a un profesional que lo va a guiar para ir reduciendo el tamaño de su estómago y todo lo que es el estómago cerebral, que son el montón de sustancias que se secretan que nos hacen sentir llenos o nos hacen sentir con mucha ansiedad. Entonces, este nuevo grupo de medicamentos, que no son pastillas para adelgazar, es diferente, lo que hacen es buscar por medio de la salud que el paciente logre aprender o cambiar sus hábitos. O sea, para la gente verdaderamente obesa, la recomendación tuya sería esa. Hay que hacer exámenes de laboratorio, pero en la mayoría pasa. ¿Por qué? Porque se les aumenta la hormona que les da hambre. Entonces, imagínense si uno tiene un estómago que es una bolsa gigantesca, que no se llena nunca ni con 4 platos de comida. No puede hacer movimiento porque se asfixia. Pasa todo su día pensando en comida porque su única fuente de placer en ese momento es un alimento. Claro, claro. Entonces, nosotros con este tipo de medicamento podemos ayudarlo a bajar esa hormona que le da tanta hambre y tanta ansiedad y hacer que tenga una nueva oportunidad para meterse en un plan que le enseña a comer, que vaya permitiendo que el estómago vaya acomodándose, ¿verdad? Mientras ese paciente va adquiriendo nuevos hábitos. Ahora que hablabas del bypass y hablabas de la otra cirugía, ¿cuál es el verdadero riesgo de estas cirugías, digamos, en estos pacientes? Bueno, toda cirugía, ustedes saben que hasta sacarse un diente tiene sus riesgos, ¿verdad? Lo que pasa es que estamos hablando de pacientes obesos. Para arriba de obesidad grado 2 es el paciente que se le ofrece ese tipo de solución. Entonces, al ser un paciente obeso, generalmente tiene colesterol alterado, triglicéridos altos, ácido úrico alto, tiene ya aterosclerosis, grasa en las arterias. Entonces, exponerlo a una intervención quirúrgica debe ser muy bien valorado por el médico porque debe suceder cuando yo le puedo ofrecer algo mejor de si no le hago la cirugía. Por ejemplo, si yo dejo a este paciente cómo va y no le hago esa cirugía, se me va a morir.
Ok, ahí Entonces, es la alternativa. mejor lo voy a exponer a esta cirugía porque hay más posibilidades de sobrevida si lo operamos que si lo dejamos así. Excelente. Maureen, como siempre, muchísimas gracias. No hay excusas, trabajemos en nuestra salud. Exactamente. Tenemos que aprender, tenemos que modificar nuestros hábitos. Síganme en redes sociales, Instagram y Facebook, hasta en TikTok tengo ahora. DRA Maureen Vindas, médico. Y unos recetones que no se los pueden perder. No bailo, pero hay buenas recetas. Exacto. Feliz día, Maureen. Igualmente.